Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que ya estamos en la tercera semana de este trimestre y estamos estudiando durante todo el trimestre este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el Desierto, la segunda parte. Y en esta semana que comenzamos, que es nuestra tercera semana, vamos a estudiar un tema muy interesante que es el pacto restaurado. Y es un tema muy interesante, pero quiero que usted me acompañe a leer el siguiente párrafo de la palabra de Dios, que es el texto que estaremos aprendiendo durante esta semana, y está en el libro de Éxodo capítulo 34, y ahí vamos a leer el verso número 27, Éxodo 34, verso 27. Y mire cómo dice: y dijo Jehová a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Muy bien, este es el texto que hemos de aprender, así que manténgalo siempre presente. Ahora quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme para que podamos orar juntos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por darnos la vida y la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde y nos ayude, pueda bendecirnos según su misericordia y bondad, que su buen espíritu pueda ayudarnos a entender las cosas que hemos de estudiar hoy, y queremos pedir también sus buenos ángeles que nos puedan ayudar en todo. Bendiga a cada persona que nos ve y guárdenos en esta hora. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, entonces ya que tenemos claro qué es lo que vamos a hablar en este pacto restaurado, quiero invitarle a que vayamos a la pluma inspirada para analizar lo que vamos a estar estudiando durante la semana. Y esto es escrito en Patriarcas y Profetas, página 340, lo cual nos dice de la siguiente manera: siguiendo la orden de Dios, Moisés había preparado 2 tablas de piedra y las había llevado consigo a la cúspide del monte. Y el Señor otra vez escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Muy bien, así que de esto vamos a estar hablando. Es un tema muy interesante. Quiero que usted me acompañe entonces para que vayamos a nuestro apartado para el día de hoy, el cual lleva por título Moisés rompe las tablas de piedra. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué trajo Moisés cuando descendió del monte y cómo interpretaron Josué y Moisés el bullicio que provenía del campamento? Entonces, ¿qué es lo que Moisés traía? Y allá abajo en el campamento de Israel se escuchaba un ruido muy fuerte. Y Josué y Moisés trataron de interpretar qué era ese ruido. Vayamos a la palabra de Dios para investigar qué es lo que nos dice allí. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 32. Y vamos ahí a leer el verso 17 y verso número 18. La palabra de Dios nos dice así: al oír el clamor del pueblo que gritaba, Josué dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Moisés respondió: no es algazara de fuertes, ni alarido de flacos. Algazara de cantar oigo yo. La palabra de Dios nos dice claramente que uno interpretaba que había pelea y otro interpretaba que había cantos. Muy bien. Así que cuando Moisés descendió del monte traía las tablas con él. Muy bien. Pero allá abajo se escuchaba un ruido tan fuerte y entonces ellos iban a tratar de investigar qué es lo que era. Pero sabemos que traía las tablas de la ley y sabemos que estaban interpretando. Uno pensaba que era guerra o pelea y otro interpretaba que era cantos. Muy bien. Vayamos a nuestra siguiente pregunta entonces. Y ahí nos dice así: describe la reacción de Moisés ante la idolatría en el campamento y el vano intento de Aarón de justificarse a sí mismo. Muy bien, vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando en el campamento y cómo Aarón manejó esta situación. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que me acompañe a leer allí en el libro de Éxodo, capítulo 32. Y ahí vamos a leer en el verso 19 hasta el verso 24. Leamos cómo nos dice allí. Mire cómo nos dice: cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego. Lo molió hasta reducirlo a polvo,
que esparció sobre el agua y lo dio a beber a los israelitas. Dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y Aarón respondió: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo, que es inclinado al mal. Me dijeron: haznos un Dios que vaya ante nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y yo respondí: ¿quién tiene oro? Apártelo. Y me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. La palabra de Dios nos dice que Moisés se llenó de ira. Y nos habla que entonces destruyó el becerro, lo quemó, lo molió, lo puso en agua y lo dio a beber. Eso que nos dice la palabra de Dios. Ahora, muy interesante saber que Moisés se dirige a Aarón y le dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esta cosa tan grande y has hecho pecar al pueblo? Y Aarón dijo: bueno, tú sabes cómo es el pueblo. El pueblo me dijo que quería que le hiciéramos un Dios, y entonces le pedí que quien tenía oro, eché el oro al fuego y salió un becerro. Esa fue la respuesta. Pero vamos a ver qué es lo que la pluma inspirada nos tiene que decir respecto a este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 332. Nos dice así: cuando al regresar al campamento Moisés se enfrentó a los rebeldes, sus severas reprensiones y la indignación que manifestó al quebrar las sagradas tablas de la ley contrastaron con el discurso agradable y el semblante digno de su hermano, y las simpatías de todos estuvieron con Aarón. Para justificarse, Aarón trató de culpar al pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al ceder a sus exigencias. Muy bien, aquí tenemos un contraste de forma. ¿Qué es lo que estaba pasando? Moisés los reprendió. No los reprendió suave, sino que los reprendió firmemente. Pero había un contraste entre Moisés y había un contraste entre su hermano. ¿Cuál era? Bueno, había un discurso agradable, muy bien. Había también un semblante digno, amable, tranquilo, mientras que Moisés estaba con ira. Rompió las tablas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó aquí? Todas las personas sintieron simpatía y estaban simpatizando con Aarón. Pues Aarón había consentido en hacer aquello malo. Muy bien. Y Aarón trató de culpar al pueblo por lo que él había decidido hacer. Recuerden que el pueblo le pidió que le hiciera un Dios. Y recuerden que Aarón dijo: bueno, mañana será fiesta a Jehová. Pero Jehová no estaba allí, Jehová estaba allá en el monte. Muy bien. Entonces la debilidad de Aarón trató de justificar echando la culpa al pueblo. Muy bien. Una cosa que no estuvo bien, pero el párrafo no concluye allí. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte del párrafo. Mire cómo nos dice. Patriarcas y Profetas, página 332. Pero Dios no ve como ven los hombres. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar la habían cegado, de modo que no vio la enormidad del crimen que estaba sancionando. Su proceder al apoyar el pecado de Israel costó la vida de miles de personas. ¿Nos damos cuenta? Esto es, él no comprendía el mal que estaba haciendo. Pues de no haber permitido que se hiciese ese becerro, de no haber permitido el mal, de no haber escuchado al pueblo y haber quedado firme, Dios está hablando con Moisés: vamos a esperar. Pero como no fue firme, entonces vemos lo que ha acontecido. Muchos tuvieron que perecer. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa muy interesante lo que está pasando, ¿no? Pero nuestro estudio va a continuar el día de mañana, porque por hoy hemos concluido. Quiero invitarle a que tengamos una oración para cerrar nuestro estudio de esta mañana. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos ayude. Y ahora que hemos leído lo que ha pasado allá en aquella rebelión que hubo frente al monte Sinaí, queremos pedir que usted nos ayude para que no podamos repetir eso mismo, que cuando veamos el mal podamos mantenernos fieles delante de Dios y del lado de la verdad. Ayúdenos para comprender estas cosas y guárdenos en este día. Bendiga a todos los que nos vieron, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que le esperamos el día de mañana. No se olvide compartir estos materiales para que muchas personas puedan tener este mismo conocimiento. No se olvide también suscribirse al canal y no se olvide también pues activar las notificaciones para que le avise cuando tenemos un video nuevo. Recuerde que cada día tenemos un estudio de la Escuela Sabática, pero por hoy que Dios le bendiga.